El tema de hoy es reparación de placas, cómo superar los desafíos iniciales, cómo desbloquear tu inicio, tu camino para convertirte en un climatrónico. ¿Cuáles son tus desafíos iniciales? ¿Cómo te vas a enfrentar a ellos o superarlos, verdad? O superarlos. El juego que yo juego con mis alumnos es el juego del resultado rápido, de hecho, ¿verdad? Cuanto más rápido la persona obtiene resultados, más dinero gana, más logra producir. ¿De acuerdo? Entonces vamos allá, porque en el camino existen desafíos, ¿no? La invitación, chicos, no es para ganar dinero fácil con Tigriño, no es para ganar dinero fácil con la cosa más simple del mundo, no es eso. No es para ganar el dinero más, no haces nada y el dinero cae en tu cuenta. Nosotros, los brasileños, caemos mucho en esas falacias. Por eso buena parte del Bolsa Familia va para el juego del tigriño. Por eso hay un montón de locuras aquí en nuestro país que buscan engañar a la gente para sacarles dinero. La invitación aquí es para una profesión honesta, justa y que pone dinero en tu bolsillo con altos márgenes de ganancia. Sí, la invitación es para eso, ¿vale? Ganar dinero honestamente, pero con trabajo. Entonces, sí, hay desafíos iniciales. Vaya, ¿quién me está llamando hoy? Hay desafíos iniciales, ¿no es cierto? Normal. Ah, pero todo es color de rosa. Bienvenido a la vida real, mi amigo. Entonces, los desafíos iniciales son prácticamente hasta necesarios. ¡Caramba! Como estaba diciendo, a nosotros los brasileños nos gustan mucho las cosas fáciles. Aquí la invitación es para una profesión, algo que exige, sí, un esfuerzo, pero puedes ganar mucho, puedes ganar muy bien y con altos márgenes de ganancia, trabajando, sí, sentado en un banco, con aire acondicionado, sí, se puede. Eso, pero eso requiere un esfuerzo. Ah, pero no todo es color de rosa. No, amigo mío. Bienvenido a la vida adulta. Bienvenido a la vida de adulto donde nada es solo color de rosa, ¿entiendes? Como estaba diciendo, los desafíos para que empieces en esta profesión son los desafíos que cualquier profesión exige. Yo, en particular, pasé 5 años en la universidad estudiando para convertirme en un ingeniero climatrónico o un ingeniero mecatrónico. Ingeniero mecatrónico, ¿entiendes? Fueron 5 años en la universidad, 5 años aprendiendo, estudiando este asunto para salir de allí como un profesional. Entonces, tuvo sus dificultades, piensas en rendirte, piensas esto, piensas aquello, piensas en el trabajo, piensas en qué hacer. Así que mientras uno se rinde en este camino, no se detiene, es normal, es arduo. Deja de querer conseguir las cosas de la manera más fácil posible. Antes de que se vuelva simple y rápido, se va a poner difícil. Todo en tu vida antes de mejorar empeora. Todo en tu vida antes de mejorar empeora. Quiero mejorar mi físico. Va a empeorar. Vas a salir de casa, tienes que entrenar, tienes que hacer un montón de cosas y después mejora. Todo en la vida es así, ¿cierto? Entonces, solo alineando este punto con ustedes aquí para que podamos establecer la intención de nuestra charla de hoy. Entonces, Charlie Brown va a preguntar, ¿por qué debería romperme la cabeza con esto? Porque el mantenimiento electrónico en placas de aire acondicionado dentro del segmento de climatización es el servicio más lucrativo que existe. ¿Cómo así, Lowhander? Es el servicio que más margen te deja. Vas a reparar una placa, vas a ganar 400 reales, vas a hacer 400 reales en la reparación, el cliente paga 400 reales y tú gastas 13 reales en el componente y reparas tal vez en 1 hora, 2 horas, una mañana, ¿entiendes? Por eso es que debes romperte la cabeza con esto. Porque es una excelente oportunidad, hermano, de trabajar tal vez en casa, de trabajar con aire acondicionado, como muchos de mis alumnos que tienen su laboratorio en casa. Si tienes interés, ¿verdad? Si ves esto y te cae la ficha sobre esto, sobre este mercado, deberías apostar por él. Porque dentro de la climatización o en el mercado de servicios, conozco poquísimos. Ahora, no conozco ningún servicio que tenga un margen de ganancia mejor que el nuestro en cuanto a margen de ganancia. Entonces, ¿por qué puedes tener resultados como los que tuvo Robson esta semana? Él lo publicó aquí anteayer. Esta semana el tipo entró aquí y dijo que ganó 5,600 reales en una sola reparación. Muchos trabajos por ahí, la gente trabaja y no gana ese dinero en un mes. Y el tipo lo hizo en una sola reparación. Es por estas y otras razones, como Bralio, que es empresario, tiene un equipo externo, lidia con el día a día y repara entre 6 y 8 placas por semana, cobrando 400 reales, 450 reales como mínimo por cada reparación de estas. Entonces es el tipo que tiene una empresa de refrigeración, tiene un equipo de campo, pero se queda en su empresa,
gestionando, ¿sí? Y reparando sus propias placas y las de los clientes que van apareciendo, porque el Climatronic, cuando empieza a reparar la placa, es inevitable. Aparecen clientes que quieren reparar. Entonces, mira, ¿cuáles son los desafíos que veo que más preocupan a las personas en este camino, verdad? En el entendimiento de los componentes electrónicos, nosotros somos entrenados toda la vida, y aquí voy a aclarar esa percepción. Nosotros somos entrenados toda la vida para estudiar la parte técnica. Eso es un vestigio de la revolución industrial. En la revolución industrial, los grandes empresarios necesitaban operadores en la industria, ya fueran los encargados del mantenimiento o los operadores para hacer funcionar las máquinas. Por lo tanto, necesito formar personas para eso. Por lo tanto, necesito capacitar técnicamente a las personas. Voy a citar un ejemplo personal. Participo en un grupo de refrigeración en Fortaleza, ¿verdad? Llamado Sindiar. En el Sindiar nosotros articulamos, nosotros del sindicato, ¿no? Articulamos con escuelas para llevar conocimiento sobre refrigeración a las escuelas profesionalizantes, donde los chicos salen de allí con conocimientos de refrigeración para ser absorbidos por las empresas afiliadas a Sindiar. ¿Qué es eso? Empresarios mirando hacia la educación y modelando una escuela, o quién eligió ese sector de actuación, modelando el conocimiento de la persona para que llegue listo o mínimamente preparado para actuar en el mercado laboral. ¿Depende de qué? De la demanda del mercado. Entonces, desde aquel pasado de la revolución industrial, hemos sido entrenados toda la vida para buscar la parte técnica. Así que es natural para todos nosotros aquí gustar de la parte técnica, y es lo primero en lo que la persona piensa. Pero eso, para que te conviertas en empresario, emprendedor, es lo que muchas veces hace que la persona quiebre, porque solo se enfoca en la parte técnica, piensa que para tener una empresa, piensa que para que mi empresa funcione, tengo que ser el mejor técnico del taller, tengo que ser el que más está en el taller, tengo que estar en el taller 24 horas, y ese no es el juego. Entonces, pero obviamente para empezar en este mercado de mantenimiento electrónico, tienes que tener un entendimiento de los componentes electrónicos. Sin embargo, no es lo que ustedes piensan de memorizar todos los componentes. No es necesario memorizar todo. Hay que saber todos los componentes, memorizar todos los componentes. Está todo en mi cabeza, memorizado cada componente. Me lo memoricé todo. Y no es así como funciona. Se trata de entender cómo funcionan. ¿Saber cómo probarlos? Sí. Sin embargo, la electrónica no es cuestión de memorizar, porque si no, la persona piensa, con la cantidad de componentes electrónicos que existen, ¿cómo voy a saber probar todos esos componentes? Vas a poder porque vas a aprender de la manera correcta. Vas a poder porque no se trata de memorizar. Es porque no es algo en lo que me puse a crear técnicas de memorización. No, nuestro cerebro aprende con la vista, el oído, el olfato y el gusto, ¿verdad? El gusto y el tacto. Son las entradas de nuestro cerebro. Son los sensores. Entonces, si yo veo la clase, aprendo con los ojos y con los oídos. Pero si manipulo la placa, aprendo con el tacto, ¿cierto? Obviamente no voy a comer nada de electrónica, pero a veces un olor me remite a un posible defecto. Tomas una placa, si se quemó algún componente, su olor, ¡opa! Aquí hay algo quemado, pero especialmente la vista, la audición y el tacto serán entradas para que mi cerebro aprenda sobre electrónica. Entonces, si asisto a una clase y ya aplico ahí la prueba práctica con mi multímetro, aprendo mucho más aplicando la prueba práctica con mi multímetro, porque estoy ayudando a mi cerebro a memorizar mejor esa información. De nuevo, no se trata de memorizar de forma mecánica, ¿verdad? Quedarse memorizando las cosas, ¿de acuerdo? Otra cosa, los defectos se repiten. Si piensas en la electrónica, los circuitos se repiten, los componentes se repiten, la electrónica es una sola. Si aplicas la electrónica de la manera correcta, la aplicas en todos los equipos en los que ves que hay electrónica en la vida. Segundo punto, el uso correcto de las herramientas adecuadas, ¿verdad? Otro desafío que tienen ustedes. Muchos de ustedes tienen pinzas amperimétricas, pero no saben utilizarlas. Muchos de ustedes tienen un multímetro y no saben el potencial que tiene. Ustedes piensan que es una herramienta porque vieron un video, el tipo mostrando una cajita que tiene 2 o 3 LEDs que parpadean y que activan no sé qué y que muestran no sé qué, y piensan, ¡ah, caramba! Eso es viejo. Él consigue reparar porque tiene eso ahí. Si tienes un multímetro y no sabes utilizar tu multímetro, si supieras utilizar tu multímetro de la manera correcta, harías incluso más cosas que ese pequeño tester hace. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la herramienta.
Necesito tener un osciloscopio, un generador de señales, un analizador de espectro, alguna cosa. No, tener un multímetro, compañero. Tener un multímetro, es tu multímetro el que funcionará con él, punto. ¿Entendiste? Su multímetro analiza. Tengo un alumno que tiene 33, 34 años de experiencia en mantenimiento electrónico. Pasó todo ese tiempo trabajando solamente con el multímetro. Ganó muchísimo dinero, tiene un historial enorme de mantenimiento con el multímetro. Él deja en ridículo a cualquiera que viene a imponer reglas diciendo que hay que tener un osciloscopio, que hay que tener esto, que hay que tener aquello. Amigo, ¿conoces aquí a Juan Batista de la AME? Solo con el multímetro el hombre ganó muchísimo dinero históricamente durante más de 30 años. El otro día lo mencioné y el tipo dijo, ¿te imaginas el trabajo de él? El tipo se las arregla solo, hermano. El tipo va a enfrentarse a la vida. Muy respetado por los alumnos de la AME, ¿me entiendes? Entonces este tipo aquí es todo un argumento. Ahora, si tienes la herramienta y no sabes usarla, ahí es otra historia. Así que tienes ese desafío de aprender a utilizar correctamente tus herramientas, saber usar bien tus herramientas, ¿de acuerdo? Otro punto que te frena, que tienes que tratar de destrabar. Tengo que tener el alicate, amperímetro y el multímetro, o solo uno de ellos, solo uno de ellos. Yo tengo solo uno, si trabajas en campo, ¿verdad? Tienes que medir mucha corriente de máquina, entonces tienes el alicate amperímetro. Yo tengo un multímetro, trabajo más en el banco de pruebas, así que tengo un multímetro más completo. Incluso puse un pequeño medidor en mi banco de trabajo que mide la corriente de todo. Si hago pruebas en el banco, estoy midiendo la corriente ahí, ¿cierto? Si estoy probando en el banco, estoy midiendo la corriente. Entonces, mira, otro punto que te frena, ¿no? Otro punto que es un desafío inicial es recibir la placa y saber por dónde empezar. Recibir la placa y saber por dónde empezar. Tomo la placa y entonces, ¿qué hago? ¿Cuáles son las preguntas que tengo que hacerle al cliente? ¿Cuáles son los cuestionamientos que debo hacerme en relación a ese defecto? Porque sí, yo me cuestiono cuando descubro un defecto, ¿cierto? Antes de tomar la placa, reviso su historial. Fui a ver el video que hizo, luego reparo la placa. Si el cliente ya la manipuló, reviso qué reportó y por qué volvió en garantía. El cliente informó que tenía el mismo defecto que la primera vez. ¿Qué se hizo la primera vez? Entonces, el único defecto relacionado era el ventilador, así que corrigió el ventilador. Entonces, ¿qué fui analizando? ¿Qué voy a analizar? El circuito del ventilador. Voy a analizar el circuito del IPM. Ni siquiera toqué la placa del condensador. Ni siquiera fui a tocar la placa del condensador. Fui a trabajar en la placa, en la placa del evaporador, en el circuito del ventilador. Entonces, no fui a analizar la placa como un todo, tomé el circuito del ventilador, fui a verificar y había un fusible abierto. Rápidamente fui y analicé el defecto. Entonces, recibir la placa y saber por dónde empezar es un bloqueo que muchos de ustedes tienen. Cuarto desafío que puedes tener, el manejo de algunas herramientas como un soldador, por ejemplo, y no es que disculpa la expresión, es cada desastre que recibimos en placas electrónicas. Nadie va a manipular la placa y hace un escándalo en la placa, la destruye por completo. Peor aún, a veces funciona y la persona repara, pero muchas veces y cuando la persona, si es que logra reparar, lleva la placa adelante toda destruida. Cuando digo destruida, me refiero a grandes bolas de soldadura, pistas levantadas, una pasada en el barniz. Entiendan una cosa, chicos, esto es el juego del mantenimiento profesional, ¿de acuerdo? Y puedo decir esto porque vivo del mantenimiento, juego el juego profesional del mantenimiento electrónico, la empresa ya va para su 6º año en el mercado, es un bebé, ¿no? Sí, pero ya es suficiente tiempo para que aprendamos muchas cosas. Cuando te digo que repares una placa por día, es porque yo hago un promedio de 8 placas por día, ¿me entiendes? Entonces, lo que te enseño a hacer es lo que yo hice allá atrás cuando estaba empezando. Ya pasé por esa etapa, conozco todas las fases por las que vas a pasar. Entonces, yo sé en qué fase estás, amigo. Estás en esa fase, vamos al siguiente nivel, haz esto aquí. Estás en esa fase ahora, vamos al otro nivel, tienes que hacer esto aquí, porque yo pasé por eso. Pasé, me equivoqué y entendí cuáles son los mejores caminos. Entonces, lo que yo profeso, puedo garantizarte esto. Si me ves enseñándote algo, es porque lo viví. No es nada que leí en un libro, no es nada que me imagine que sea así. Yo juego el juego del mantenimiento y eso es lo que les enseño a ustedes. Cuando hablo de métodos, cuando hablo de manejo de herramientas, del cautín, por ejemplo, cuando digo que en el mantenimiento, la reparación profesional es aquella en la que no dejas rastros, el cliente no ve lo que hiciste en la placa, el cliente no tiene que ver, tu reparación tiene que quedar imperceptible. Ese es el tipo de reparación más profesional que existe.
Cuando la persona manipula todo de cualquier manera, no sabe quitar un componente, no sabe trabajar con SMD, arranca pistas, levanta pines, hace un desastre en la placa, solo demuestra que pasaste por ahí y lo hiciste a las patadas. Destruiste la placa del cliente, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Bien, entonces tienes que aprender a soldar y desoldar componentes SMD, aprender a manejarlos, aprender el desafío al que te vas a enfrentar. Eso es cuestión de práctica, no es como jugar al fútbol, como tirar tiros libres, como entrenar penaltis en el fútbol. Tienes que hacerlo muchas veces, tienes que practicar, tomar una placa de chatarra, quitar piezas, quitar componentes, probar, poner componentes, quitar componentes. Es como quitarse la chaqueta, ponerse la chaqueta, igual que Daniel San. Es probando que vas a ganar destreza. Al principio te va a doler el dedo porque no tienes fuerza en el dedo para usar el extractor. Vas a entender la fuerza que tienes que usar, tu cautín o la temperatura con la que trabajas. Todo eso lo vas practicando. Obviamente, con la orientación adecuada, avanzas más rápido, ¿vale? Otra cuestión es la seguridad. Muchos de ustedes tienen miedo de recibir una descarga eléctrica. Tengo un ejemplo en casa, bueno, en casa no, quiero decir, dentro de la empresa, ¿no? Hoy en día, nuestro soporte técnico, que es un ingeniero mecatrónico, ¿no? El tipo estudió conmigo, llegó a trabajar conmigo con mucho miedo de recibir una descarga. Y entiendo que el miedo es inversamente proporcional al conocimiento. Solo tengo miedo de recibir una descarga porque no sé dónde puedo recibirla. ¿Entiendes? Porque si sé dónde puedo recibir una descarga, voy a evitar tocar ahí y voy a, aunque a veces recibí una descarga recientemente, sí, en los 310 voltios, trifásico 380. En realidad, durante un análisis en campo, recibí una descarga gigantesca que sinceramente no sé dónde fue que toqué. Solo sé que de la nada me quedé paralizado aquí. Llegué a pegar un grito. Y yo generalmente soy muy cuidadoso. ¿Será que estaba usando una alianza? No lo sé, pero yo no estaba tocando nada, midiendo ahí y tal, pero algo, hice tierra en algún lado y recibí una. Está bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso siendo muy cuidadoso, uno todavía puede cometer algunos descuidos. Puede pasar, pero generalmente, de manera general, el conocimiento, cuando tienes conocimiento sobre electrónica, sabes lo que es tensión AC, tensión DC, sobre electricidad, ¿verdad? Tensión AC, tensión DC, ¿dónde está la tensión AC? ¿Dónde está la tensión DC? ¿Cuál es la tensión que da descarga? ¿Dónde debes prestar atención, no tocar? ¿Dónde puedes tocar que no va a pasar nada? Todo eso lo vas adquiriendo conocimiento, vas entendiendo y vas logrando tomar una placa y saber cómo energizarla. La primera placa que energicé en mi vida, la energicé sobre una chapa de metal. Si yo lo logré, tú también puedes, amigo. La energicé sobre una placa de metal, amigo. La placa fue como fuegos artificiales, explotó de manera tremenda. ¡Pum! 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 Y yo, ¿qué locura es esta? Cuando fui a ver, puse la placa encima de una chapa de metal y la energicé con 220. Una locura. Solo quedaron unas manchas negras de carbonización encima de la chapa de metal. Una locura, ¿verdad? ¿Falta de qué? De conocimiento. Entonces, tener miedo de recibir una descarga eléctrica es simplemente falta de conocimiento o algún trauma, ¿no? Puede ser algún trauma, pero generalmente es falta de conocimiento. Tú adquieres el conocimiento adecuado. Ese chico que trabaja conmigo empezó teniendo miedo de recibir una descarga eléctrica. Le aterraba trabajar con placas energizadas. Hoy en día, ayer mismo, él estaba analizando una placa a mi lado, energizándola, midiendo todo. Ya no tiene ese temor. Entonces, llegó con miedo de recibir una descarga porque no tenía el conocimiento de dónde podía analizar. Pensaba que todo daba descarga, no sabía dónde iba la tensión de encender, dónde la de bajar. Entonces el miedo, él recuerda ahora, mira, a partir de hoy, miedo. Tengo miedo de algo. El miedo es falta de conocimiento. Estás en la calle, viene un tipo encapuchado. Tú piensas que miedo. Voy a salir corriendo, voy a atacar, voy a hacer algo, llamar a la policía, no sé qué. ¿Cuál es tu miedo? Miedo de si él va a hacerte algo o no. Si supieras que él solo va a pasar y no va a pasar nada, no tendrías miedo. Si fuera un conocido tuyo, que sabes que no va a pasar nada y el tipo solo va a pasar y a bromear contigo, es solo un amigo tuyo jugando, ni siquiera tendrías miedo. Entonces, el miedo es falta de conocimiento. Graba esto, ¿de acuerdo? Guarda eso para siempre. Pero el miedo puede frenarlos mucho. No sé nada sobre placas. ¿Tengo oportunidad de aprender? Sí, la tengo. Todo el mundo que empezó, que hoy en día repara placas, o yo y cualquier otra persona que ves como muy buena en electrónica, empezó sin saber nada, empezó igual que tú, Ed Milson, no sabía nada de placas. Para mí, una placa electrónica se resumía a una plaquita verde que hay aquí dentro de este control.
Si lo desarmas, tiene una plaquita verde. Para mí la electrónica se resumía a eso. En 2015 conocí la electrónica. En 2015, ahí comenzó mi camino de aprendizaje y desde entonces nunca me detuve. Entonces, todos empiezan sin saber nada, ¿de acuerdo? Todos empiezan sin saber nada. Y para el último punto aquí, para que nosotros, de estos puntos de desafíos iniciales, está la comparación. La comparación es un problema para muchos de ustedes, ¿cierto? Quieren empezar en el mantenimiento electrónico comparándose conmigo o con algún alumno mío que ya es veterano, ¿entienden? No tiene ningún sentido, amigo. No tiene ningún sentido. ¿Por qué te comparas conmigo cuando yo estaba en casa de mi abuela? ¿Por qué te comparas con mi alumno que hoy tiene su propia empresa, pero cuando empezó era una puerta que ponía sobre la cama y trabajaba en las placas encima de su cama sin camiseta? Entraba en vivo conmigo sin camiseta trabajando en la placa. Compárate con eso. Empieza con lo que tienes, con el conocimiento que tienes y compárate solo contigo mismo. Compárate contigo. ¿Estoy mejor que ayer? Sí. Entonces, listo, es eso. Ese es el juego. Tienes que estar mejor que ayer y peor que mañana. Mejor que ayer y peor que mañana. Porque si no, hermano, te vas a quedar estancado. Porque la comparación, nunca comparamos nuestro mejor con lo peor del otro. Siempre comparamos nuestro peor con lo mejor del otro. Nuestro cerebro es así, ¿entiendes? Cuidado con la comparación. Va a intentar detenerte, compárate contigo mismo, sé mejor de lo que fuiste ayer en la evolución del mantenimiento electrónico. Ese es el juego, ¿de acuerdo?